Turno ahora al señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre el calendario de aplicación de la Ley Canaria de Educación. Señor Campos. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora consejera, hablamos de nuevo de la Ley Canaria de Educación. Ha sido un referente a lo largo de estos casi 2 primeros años de legislatura y ojalá que sigan siéndolo siempre en sentido positivo y siempre en cumplimiento de esa ley de la que nos dotamos en la legislatura pasada. En la disposición adicional primera de dicha ley habla de la publicación del calendario de implantación de esta ley. ¿Qué nos tiene que decir sobre este aspecto? Señor Campos, ruego silencio, señorías, por favor. Señora consejera. Señor Campos, efectivamente, una de las primeras comparecencias que nos trajo o que me trajo en esta Cámara fue el calendario y la Ley Canaria de Educación. Y aprovecho en esta primera intervención, porque no sé si voy a agotar todo el tiempo, a decirle que hoy mismo con la FECAM y con el Consejo Escolar de Canarias poníamos en marcha un proyecto de municipios educadores que lo que hace es impulsar la Ley Canaria de Educación y el Pacto por la Educación en Canarias, del que ya tendremos ocasión de hablar. Efectivamente, en aquella comparecencia hablábamos del calendario, un calendario que ya en el momento en el que nos incorporábamos a la consejería estaba incumplido. O sea, habían 5 planes que tenían que desarrollarse en el primer año y el primer año quedaban 2 meses para… Bueno, de hecho, cuando tuvimos la comparecencia ya habían pasado. La dificultad que teníamos en aprobar en el Gobierno un decreto con un calendario que ya incumplía la ley nos hizo llegar a la conclusión de que lo que teníamos que hacer era ponernos a trabajar, sacar los planes adelante y dejar el calendario a un lado. Eso es lo que hemos hecho. Y lo que sí le aseguro es que en el plazo de 3 años, que se cumplen ya en septiembre, van a estar todos los planes que tiene la Ley Canaria. Y en ese momento podremos traer un calendario del resto de acciones, que son muchas, y además hacer una valoración de lo que hemos podido hacer y de lo que nos queda. Yo sé que usted es una persona constructiva y eso es lo que va a valorar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor Campos. Gracias por la información y por ese calificativo. Efectivamente, me considero una persona constructiva y cuando hablamos en el ámbito de educación también, pero también rigurosa en el sentido de la aplicación, como decía con anterioridad, de las leyes con las que nos dotamos. Tuvimos bueno, no una discusión, pero recordará que hace pocos plenos comentábamos la necesidad de dotarnos de un plan de infraestructura educativa, que usted en una comparecencia, aunque luego me explicó el sentido de la misma, había dicho que no se iba a dotar de la misma o no se iba a elaborar, puesto que ese plan de infraestructura educativa generaba expectativas y a partir de ahí, si se incumple, genera problemas. Es casi un poco la sensación que se traslada de la respuesta que usted acaba de dar. Las leyes están para cumplirlas. Es verdad que cuando usted llega al Gobierno se habían incumplido algunas de las disposiciones adicionales, no todas, porque otras hablaban de la implantación en 2 años e incluso en 3 y alguna en 8, como por ejemplo la de la financiación, aunque creo que el espíritu de la misma era ir acercándose progresivamente hacia ese 5% del Producto Interior Bruto en Canarias y, sin embargo, hemos ido en sentido inverso. Pero digo esto porque creo que no es excusa suficiente para presentar un calendario, aunque estuviera vencido, y reitero, entendíamos, incluso del anterior Gobierno, pero también de este, se aprueba la ley en octubre de 2014, justo cuando arranca el curso, empieza la ley, su aplicación en septiembre de 2014, cuando arranca el curso escolar, es difícil centrarse en implantar una nueva ley con toda la problemática, llegan las elecciones, con posterioridad se incorpora al Gobierno usted, etcétera. Pero a partir de ese momento se trataba de poner fechas, de generar un cronograma, porque eso nos permite a todos, a la comunidad educativa, a los que aquí estamos, a los que hicieron la ley, a que podamos hacer un seguimiento y no apelando, y estoy convencido de que saldrán, pero apelando a la buena voluntad de la consejería, a que, bueno, en ese proceso iremos haciendo las cosas y ustedes lo irán descubriendo y verán que al final, de manera constructiva, todos estaremos contentos. Estaríamos mucho más contentos si sabemos cuál es el camino y el cronograma. Gracias, señor Campos. Señora consejera. Nos hemos ido entendiendo con el tiempo, señor Campos, pero en aquella comparecencia coincidíamos en la dificultad que tenía aprobar un calendario que ya estaba incumplido. En todo caso, hoy tengo más esperanzas, digamos,
de poder tener ese plan de infraestructuras porque si se aprueban los presupuestos generales del Estado, como usted bien sabe, hay una partida de 10 millones que recupera el plan de infraestructuras dentro del propio PIEC. Por lo tanto, además de los 8 planes que contiene la Ley Canaria, podemos dar por supuesto que vamos a traer aquí el plan de infraestructuras porque ya podemos contar con una ficha financiera. Con el resto tendremos un calendario de acciones y tendremos los planes en los 3 años que se cumplen, como digo, ahora en septiembre, que establece la ley. Muchas gracias. Gracias, consejera.